Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Inversión Española en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Caso y Union, para la cual contamos con la especial participación de los conferencistas señora Virginia Carcedo, de la Fundación 11, España, señora Silvana Puello, primera dama del Distrito de Barranquilla, señor John Becerra, gerente operativo de Tubo Plus. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. Invitamos a los participantes a interactuar dejando sus preguntas y comentarios por medio del chat que encuentran al costado derecho, haciendo clic en el signo de interrogación. A continuación, los dejamos con la doctora Paola Alcázar, directora de Extensión y gestora de Uninorte Incluyente, quien nos acompañará en esta sesión. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, Ángela, y a todos los que en estos momentos están conectados en Colombia y también en España. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo, es decir, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En Colombia, de acuerdo con el censo del DANE que se realizó en el 2018, el 7.2% de los ciudadanos presentan alguna dificultad para realizar sus actividades diarias, de los cuales el 58.5% se encuentran en edad productiva. El 10.42% son jefes de hogar y el 4% se encuentran en búsqueda de algún empleo. Ahora bien, hasta octubre del 2019, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad mostraba que en Colombia habían cerca de 1.521.114 personas con discapacidad, estando el 42.5% en edad productiva y solo el 15.7% se encontraba laborando. En el departamento del Atlántico se registraron 45.000 personas con discapacidad, de los cuales el 46% se encontraba en edad productiva, el 10% trabajando y el 9% estaba buscando trabajo. En Barranquilla se estima que el 1.7% de la población, es decir, 20.713 personas en Barranquilla tienen algún tipo de discapacidad y de este número, 12.497 se encuentran en edad para trabajar. Sin duda, todavía hay mucho por hacer en relación con la inclusión laboral en la ciudad, en el país, y precisamente de eso se trata nuestro tema de hoy, porque vamos a empezar no solamente hablando de la sensibilización a los empresarios,
la eliminación de los mitos y el empoderamiento de los profesionales que tienen alguna discapacidad para que sigan rompiendo barreras y puedan entrar al mundo laboral. Por esta razón, en la 23ª edición de la Cátedra Europa Uninorte Incluyente, analizará este tema en la mañana de hoy a través de la conferencia Inversión Española en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el caso de la Fundación 11. La Fundación 11 es una gran aliada no solamente de la Universidad del Norte, sino también de la ciudad y con quienes hemos trabajado en este tema aquí en Barranquilla. La Universidad del Norte ha trabajado durante muchos años con la Fundación 11, es un gran referente a nivel mundial y ha brindado oportunidades y ha reconocido también las capacidades de quienes tienen alguna condición precisamente para insertarse en el mundo laboral. Y para hablar de este tema nos acompaña en la mañana de hoy una experta en esto. Se trata de Virginia Caicedo. Ella es la secretaria general de Inserta Empleo y es la directora adjunta de la formación, empleo y transformación en la Fundación 11 en España, nuestro país invitado en esta versión de la Cátedra Europa. Saludo muy especialmente a Virginia. Virginia, buenos días en Colombia, buenas tardes en España y bienvenida a la Cátedra Europa en Barranquilla. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Un placer de verdad estar aquí hoy, aunque sea virtualmente. Lo comentábamos, estaré encantada en cuanto se pueda de estar visitándoos y estar allí conociendo vuestra región, vuestro país. Gracias a la doctora Paula Alcázar por invitarme, a Ingrid de su departamento, que nos lo ha hecho todo muy fácil, a la propia universidad, a la Cátedra Europa y sobre todo a todos los que estáis hoy acompañándonos en esta presentación y a los compañeros panelistas que van a estar conmigo también en esta intervención. Yo tengo 40 minutos para mi intervención y mi intención no es centrarme tanto en una presentación, la he preparado y se podrá distribuir. En esta presentación recojo muchos de los temas que voy a comentar hoy aquí, pero como lo que creo que es lo más importante es el contenido de lo que vamos a hablar, sí que me gustaría comenzar con una primera cuestión, ¿no? Lo primero que me parece y es muy importante es que hay datos en Colombia, al menos hay datos sobre cómo está la situación de las personas con discapacidad y eso es un tema que tiene que daros una especial satisfacción porque una de las cuestiones que en mi presentación sí que creo que hay que poner el foco es que para medir y para saber cómo está la situación de las personas con discapacidad y para saber cuánto hay que invertir y cuánto se deja de invertir en políticas de ayudas para invertirlas en empleo y medirlo monetariamente, lo más importante de todo es conocer cómo está la situación previa de las personas con discapacidad en un determinado momento y en una determinada región. Cuando la doctora Alcázar y su equipo me contactaron amablemente, yo me centré y les comenté que sé que la Fundación 11 y l'Unión han estado ya presentes y han expuesto ya sus buenas prácticas en ediciones precedentes. Y entonces lo que yo sí que voy a explicar el caso español de la Fundación 11, de Inserta y directamente del Grupo Social 11, pero a mí me parecía muy importante poner sobre la mesa la situación que estamos viviendo por el coronavirus, ¿no? Cómo el COVID-19 está afectando a la prestación de los servicios, cómo el COVID-19 está afectando a la situación de las personas con discapacidad y de las propias empresas, ¿no? Lo primero que es importante, y lo comentaba brevemente antes, es que hay que medir los datos, ¿no? Hay que saber cómo se encuentra la situación de las personas con discapacidad antes y después, porque una vez que se tenga una medición, se podrán tomar medidas y adoptar políticas, tanto por la Administración, que no debemos olvidarla, como las personas y las empresas. La inclusión como primera cuestión es una cuestión y es una razón de ser de toda la sociedad, no solo de las empresas, sino también de las propias familias, de las personas con discapacidad, de estas personas y de las empresas y de las administraciones. Solamente unidos todos podremos solventar esta situación que nos está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta los conceptos de el cisne negro, el elefante negro, todo el mundo habla sobre esto, ¿no? Todo el mundo nadie sabía que iba a ocurrir una pandemia en este momento. Todo el mundo sabía que cada 100 años en el mundo ocurre una pandemia y bueno, pues nos ha tocado a nosotros. Esto es lo que se llama en sociología un elefante negro. Es algo que va a suceder, pero no se sabe cuándo.
esta pandemia, esta situación, este elefante negro nos puede servir tanto para reinventarnos como para también crear un mundo mejor y para tener en cuenta a todas las personas que forman parte de este mundo, de esta sociedad. Si no lo hacemos así, es verdad que volveremos a retroceder y todo lo que habíamos ganado lo vamos a perder, ¿no? Por poner sobre la mesa, y comentábamos antes en el previo, cómo está la situación, creo que son datos que se aplican en España, pero que pueden ocurrir en cualquier país de este mundo, en Colombia, en otros países, en países europeos también está sucediendo. La primera cuestión es que hay que medir cómo se encuentra la situación de las personas con discapacidad durante y después de la primera ola de la pandemia, durante el confinamiento que vivimos en España y que sé que también en Colombia habéis tenido. Nosotros desde Inserta, desde Fundación 11, después nos describiré un poquito en profundidad, fuimos los primeros que hicimos un estudio que hemos denominado efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad, y fue una encuesta que hicimos a más de 1.500 personas con discapacidad para conocer de primera mano cómo está afectando la situación a estas personas desde todos los puntos de vista. Una primera cuestión, pues, es que para saber qué es lo que hay que hacer, hay que preguntar a las propias personas con discapacidad y a los empleadores que están trabajando con ellas. Nosotros desde Fundación 11 Inserta, como prioridades de trabajo, tenemos dos prioridades. La primera es la accesibilidad y el diseño para todos, y después tenemos el empleo y la formación de personas con discapacidad. Las describimos separadamente, pero no deben separarse, porque una accesibilidad y un diseño para todos separado de unas características y de una finalidad no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero sí que es verdad que son las prioridades que nosotros estamos centrados. En la parte de empleo y formación trabajamos con todos los colectivos de personas con discapacidad en toda España, y trabajamos también no solamente en el empleo y la formación, sino también en áreas previas como son la prelaboralidad, como son la educación, como son programas con universidades, como son programas de deportes. En Inserta Empleo trabajamos más específicamente el empleo y la formación de personas con discapacidad, y trabajamos desde el punto de vista de las capacidades. Las capacidades de la persona con discapacidad, del talento con discapacidad. Y para ello utilizamos lo que se llama la CIF, que es la Clasificación Internacional de Capacidades de la OMS, que centra el foco en lo que la persona sí puede hacer y no en lo que la persona no puede hacer, con distintos ítems, con ítems como son la capacidad relacional, la movilidad, ¿vale? En base a todo esto, nosotros tenemos una base de datos de casi 300.000 personas con discapacidad, de todas las edades y de todos los perfiles. Esta encuesta es la más importante, y esta base de datos es la más importante a nivel español, mucho más importante que las que se encuentran en los servicios públicos de empleo. Comento esto porque la encuesta sobre el COVID que os describía antes la lanzamos a toda la base de datos y nos contestaron 1.500 personas, ¿no? Con lo cual, creemos que el ratio de fiabilidad de la encuesta pues es bastante interesante, ¿no? Sí que es verdad que son personas que buscan empleo, pero al preguntarles a estas personas cómo se encuentra su situación, también podíamos llegar a saber cómo se encontraban sus familias, ¿no? En este momento, y basado en la encuesta que nosotros hemos realizado, la propia Administración española está lanzando una encuesta más específica de la vida laboral, preguntando otros temas que nosotros no hemos incluido en nuestra encuesta. Pero sí que es verdad que hemos visto que haciendo hacer, también conseguimos que haya un reconocimiento de la realidad de estas personas con discapacidad. La primera cuestión que hemos visto es que ha habido un gran descenso de las contrataciones de las personas con discapacidad. En España, cerca de un 34,7% personas con discapacidad han descendido sus contratos, ¿no? O sea que tenemos casi 60.000 contratos menos de los que teníamos antes. Esta disminución es mucho más acusada en las personas con discapacidad que respecto de las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad han perdido un punto más de las personas sin discapacidad si vemos el ritmo de destrucción de contratos, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las personas con discapacidad pues han perdido un 0,5 respecto del punto que han perdido las personas con discapacidad. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué podemos hacer con estas personas, ¿no? Porque son personas
que tenían un empleo, que tenían un salario y que quizá de ellas dependía su familia, ¿no? Otro elemento que también hemos visto es que las personas con discapacidad tienen una situación mucho más compleja, pero sobre todo en dos matices, ¿no? En dos cuestiones. Primero, la tasa de actividad. La de las personas con discapacidad en España se sitúa en un 34,5, o sea, 43 puntos inferior a la de la población general. Y una tasa de empleo de apenas un 25,8, con 40 puntos menos que la de la población en general. Es decir, que las personas con discapacidad que buscan empleo son muchas menos que las personas sin discapacidad y que, por lo tanto, quizá con la pandemia incluso se desanimen más, y que las personas que buscan empleo tienen una tasa de empleo mucho menor, ¿vale? Una de las cuestiones que hemos visto y que sí que nos han trasladado las personas con discapacidad, a las que les hemos preguntado, es que hemos visto que hay diferencia por tipología de discapacidad. Esto es importante porque uno de los aspectos que hemos visto más relevantes es que las personas con discapacidad visual tienen una destrucción menor de empleo, ¿vale? En España. No olvidemos el efecto 11, pero uno de los elementos que hemos visto es que la mejoría de las personas con discapacidad visual respecto de otras discapacidades es la formación. Las personas con discapacidad visual tienen una formación, o física, tienen una formación mejor, más elevada, de mayor calidad que otras discapacidades, con lo cual hemos visto que cuando una persona con discapacidad tiene formación o estudios superiores, tiene una mayor tasa de mantenimiento en el empleo y, por lo tanto, son empleos de mayor calidad. Esto para la universidad es porque las universidades son un elemento constructor y atractor del talento. Muchas personas con discapacidad están aprovechando este momento de pandemia para formarse. Y es un elemento que la universidad también puede poner sobre la mesa como relevante a la hora de ofrecer una salida a las personas con discapacidad. Otro elemento importante que nosotros también hemos visto son los llamados empleos resistentes. Supongo que ha ocurrido también en Colombia. En España, muchas personas con discapacidad ocupan generalmente puestos de trabajo que se han calificado como de más baja cualificación, ¿vale? Pero lo que hemos visto es que por el cariz de los acontecimientos, muchos de estos empleos que hasta la fecha se consideraban así, son los empleos que se han considerado como esenciales. Es decir, limpieza, teleoperador, puestos de trabajo que quizá no eran tan considerados, pero que en tiempos del confinamiento han conseguido que las personas, que los demás ciudadanos pudiéramos disponer de productos y servicios, ¿vale? Con lo cual, uno de los elementos, vemos que estos empleos son los que más han mantenido. Luego hay empleos digitales que también, todo aquello que se puede permitir el teletrabajo, pero estos empleos, al final, que parecían mucho más complicados de mantener, son los que han sobrevivido más. En la presentación que os he enviado, he incluido una tabla con las 10 ocupaciones de mayor contratación durante la pandemia, durante el primer semestre de este año, que es donde estaba la mayor virulencia de la pandemia, donde hubo el mayor confinamiento, porque ahora en España es verdad que hay confinamientos perimetrales, pero no hay un confinamiento de que no se pueda salir de casa, sino que se puede salir a trabajar. Respecto del coronavirus, es importante también poner sobre la mesa estas conclusiones, ¿no? Porque la prevalencia del coronavirus. Nosotros hemos visto que hay muchas personas con discapacidad que han tenido anticuerpos. En nuestro estudio hay en torno a entre un 5 o un 13%, y en el estudio que está haciendo la Administración española le sale un 5%, ¿vale? ¿Qué estamos viendo? Que las personas con discapacidad, con un grado nosotros en España medimos la discapacidad entre porcentajes, es decir, hay un certificado de discapacidad, y si tienes una discapacidad de más del 33%, entonces es cuando tienes, digamos, todos los derechos legales a bonificaciones, a pensiones no contributivas y demás ayudas, ¿vale? Pero en España las personas con mayor prevalencia son las personas que tienen más de un 66% y son las personas que tienen una mayor edad, ¿vale? Uno de los elementos muy importantes que debemos poner sobre la mesa es que al menos en España nos está ocurriendo que muchas empresas consideran a personas con discapacidad como personas de riesgo. Sabéis que al menos aquí y ahí también sí que ha habido un primer desconcierto sobre qué era una persona de riesgo y qué era más proclive para contraer el coronavirus. Hay enfermedades que son generadoras de discapacidad, pero hay enfermedades que no lo son. No es lo mismo una enfermedad que una discapacidad. Entonces, hay personas con discapacidad que han podido seguir trabajando y que
si no conseguimos disgregar o separar un poco discapacidad de riesgo, puede ocurrir, como nos está ocurriendo a nosotros, que en algunas empresas no lo tengan muy claro y que no contraten personas con discapacidad porque consideran que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Sabemos, primero, que hay varias cuestiones que inciden en la prevalencia de la discapacidad. Primero, como os decía, la correlación con la edad. Las personas más mayores tienen mayor discapacidad y son personas que son más proclives a contraer el virus. En segundo, también el impacto del COVID es las viviendas. Cuando más pequeña es la vivienda y más personas viven en ella, pues más complejo es pues no contraer el virus, ¿no? Y en España y en la encuesta que nosotros hemos visto, todo tipo de residencias, centros institucionalizados, pues son, si no se cuidan las mayores medidas de seguridad, pueden ser un elemento que pueda hacer mayor prevalencia de la discapacidad. No todo el mundo ha podido, respecto de las condiciones de vida, disfrutar de las mismas condiciones óptimas para trabajar, para, bueno, pues para tener una situación lo más cómoda posible, ¿no? Por ejemplo, sabemos que personas con discapacidad que no han podido salir a la calle con una discapacidad de autismo, psicosocial, neurotípicos, pues no han podido salir porque sabéis que estaba prohibido el servicio, la circulación. Por lo tanto, estas personas se encontraban, digamos, en una situación mucho más compleja a la hora de recibir la atención que necesitaban. Muchas personas han perdido o han empeorado su salud porque no han recibido la rehabilitación y todas aquellas ayudas que las personas con discapacidad en algunas ocasiones pues necesitan. Con lo cual, ahí también hemos visto que es muy importante la inversión y el empleo desde el punto de vista de la salud. Muchas personas y muchas familias en España tienen un salario inferior al salario mínimo que aquí consideramos, y son personas de las que dependen muchos otros miembros del hogar familiar. Con lo cual, esto unido a que en muchas ocasiones el salario de las personas con discapacidad es inferior, no porque sea inferior, sino porque los puestos a los que en ocasiones, a lo que hablábamos antes, aplican, son de menor cualificación, pues hay una diferencia de contratación y de salario entre las personas con discapacidad, ¿no? En torno a un 17% en España, pero bueno, esto se solventaría si las personas con discapacidad pudieran aplicar a puestos de trabajo mucho más elevados. Como consecuencias físicas y psíquicas de la pandemia y sobre la salud, hemos visto que bueno, las personas con discapacidad son muy conscientes de lo que les está sucediendo, ¿no? Y que las personas con discapacidad son conscientes de que muchas de ellas han visto empeorada su salud física, en torno en España un 34%. Un 50% ha empeorado su salud psíquica y un 34% también ha consumido ansiolíticos. Hemos visto además que muchas de las personas con discapacidad que mayor problema han tenido con el coronavirus no ha sido igual, no ha sido homogénea la dificultad de las personas con discapacidad durante la pandemia o durante los periodos más duros de la confinamiento en España. Han sido las mujeres con discapacidad, han tenido mayor problema, los jóvenes, ¿vale? Y las personas pues que son con discapacidad psicosocial, como comentábamos antes, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que hay muchas personas con discapacidad que han tenido mayores dificultades que otros. Como os decía, hay muchas personas con discapacidad que saben que van a tener mayor dificultad para encontrar un empleo, y en base a lo que ellos nos han trasladado, desde Fundación 11 e Inserta Empleo, hemos, digamos, transformado nuestro ADN, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en inversión? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en inclusión? Como os comentaba antes, nosotros desde Fundación 11 e Inserta Empleo trabajamos específicamente en empleo y formación de personas con discapacidad, basándonos en itinerarios individualizados de inserción de personas con discapacidad, analizando dónde está su talento y dónde están las áreas en las que tienen que mejorar, y proporcionándoles, cuando es necesario, una formación, tanto lo que nosotros llamamos formación transversal, como una formación más específica, másters, todo aquello que es una formación más para el empleo. Y con la empresa trabajamos igual, realizamos ajustes puesto-persona con la empresa, analizando cuáles son los elementos del puesto de trabajo que esa empresa pues necesita específicamente y cuáles son aquellos más prescindibles y dónde están los elementos más complejos, como son la accesibilidad o la sensibilización de los compañeros.
En el año que viene trabajaremos en Colombia digamos, en la transferencia y en la colaboración para ver cómo el modelo Inserta se puede aquilatar en Colombia con un proyecto del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, como os comentaba, en el año 2008, que hubo una crisis, ya sufrimos el primer impacto de la tecnología. Vimos que las personas con discapacidad no nos llegaban y las ofertas de trabajo tampoco. Entonces ya hicimos en su momento una primera análisis de innovación y de tecnología. Lo que nosotros hemos hecho ahora durante el confinamiento es, digamos, coger nuestro proceso, nuestro itinerario y ver cómo podíamos seguir prestando nuestros servicios de atención a las personas con discapacidad. Uno de los elementos que nos hemos encontrado es que todas las herramientas no son accesibles. Ahora sí, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones la digitalización nos lleva a que muchas personas se queden atrás. Con lo cual, una de las oportunidades que yo veo en este momento de la pandemia es que las personas con discapacidad se han vuelto visibles y que a muchas entidades que son compañías grandes especializadas en I+D+I o en tecnologías, en temas TIC, les ha interesado que sus herramientas sean útiles para las personas con discapacidad, lo cual antes no ocurría porque, pues digamos que somos cola de ratón y no cabeza de león, porque no somos tan visibles para las empresas. Ahora sí. Entonces, uno de los elementos importantes es que la digitalización no nos lleve por delante y que todo lo que se ponga en marcha sea accesible. ¿Qué hemos hecho nosotros en 2020 y cómo trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera que llamamos multicanal. Hemos incorporado a nuestro ecosistema, tenemos una plataforma que se llama Portalento y una Big Data, una base de datos que se llama Integra, donde recogemos todos los perfiles, analizando desde el punto de vista de la CIF, que os comentaba antes, de la capacidad de la persona con discapacidad, tanto para trabajar por cuenta ajena como por cuenta propia, qué es lo que puede hacer, y ahí están recogidos todos sus elementos vitales. No solamente su currículum, sino incluso sus hobbies, porque en muchas ocasiones y en estos momentos lo que la empresa y las empresas más están buscando son personas que tengan una forma de trabajar específicas, que sean adaptables a los cambios, que sean personas que son más susceptibles de ser polivalentes. Y esto no se mide tan fácilmente en los itinerarios, sino en lo que las personas han trabajado, personas que son voluntarias, que han trabajado en equipo. Esta base de datos vuelca automáticamente, en lo que digo, en Integra, y en la plataforma Portalento las empresas tienen y las personas con discapacidad tienen recursos adaptados a sus perspectivas, tanto espacios privados para ver cómo está sus bolsas de demandantes y de candidatos, y también para ver un poco en las personas con discapacidad dónde está su formación y qué es lo que están demandando en el mercado laboral. Como digo, somos un proyecto de personas que trabajan para personas. De hecho, somos más de 400 personas, de las que el 85% son mujeres y el 83% son personas con discapacidad, con lo cual vemos que somos el ejemplo de lo que predicamos, ¿no? Nosotros durante la pandemia y en el año anterior sí que abordamos una, digamos, digitalización y realizamos un proyecto que lo denominamos A30, que era una formación en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad y sin discapacidad que trabajan en Inserta y en Fundación, porque creemos que las personas que trabajan con las personas con discapacidad que buscan empleo y con las empresas, ellos también tienen que ser prescriptores en digitalización. Y para hacer eso tienen que conocer las herramientas y enseñar de alguna manera a utilizarlas a los stakeholders. Con lo cual, lo que hemos conseguido es, entre otras cosas, aligerar nuestros procesos y hemos conseguido también incorporar temas como son la ciberseguridad, como os decía, los big data, que hacen que estemos más cerca de lo que piden las empresas. Uno de los problemas que estamos viendo es que las empresas demandan un perfil y la formación en algunos casos va por otro lado. Entonces, es importante ajustarnos a lo que el mercado demanda, porque de esta manera será más fácil que las empresas no saquen a las personas con discapacidad, no las desvinculen. Es importante el proyecto de digitalización porque nosotros hemos conseguido que haya un mismo lenguaje entre las personas con discapacidad y sus ofertas y sus perfiles y las ofertas que las empresas están demandando. De esa manera hablan el mismo lenguaje y es más sencillo hacerla casar, digamos, lo que unos demandan y otros pueden ofrecer, ¿no? Hemos incorporado la inteligencia artificial a los procesos de una manera incipiente, a los procesos de intermediación. Sabemos que hay muchas
entidades que están ofreciendo servicios de orientación e intermediación basada en la IA, nosotros en la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgo, entre otras cuestiones porque quienes enseñan a las herramientas de inteligencia artificial son personas y en muchas ocasiones hay, por hablarlo claramente, hay personas con discapacidad que si se incluyeran pues, una foto a la herramienta de inteligencia artificial podrían ser rechazadas porque no cumplen el estándar. Entonces, nosotros lo que trabajamos es verdad, utilizando las herramientas, pero sin perder la parte humana de esas herramientas, que es donde yo creo que la importancia de la transformación digital debe tener, y también debe estar la parte de personas con discapacidad. No debemos incluir tanto lo digital que perdamos de vista la parte humana. Y en este caso, creo que la transformación que las personas con discapacidad podemos ofrecer es bueno, pues esta parte humana que humaniza las herramientas, pero que no las convierte en algo que es el fin, sino el medio. Muchas de las empresas, por ejemplo, nos están comentando que ellos no pensaban que las personas con discapacidad, por ejemplo, psicosocial, pudieran seguir trabajando porque tenían un empleo con apoyo, que nosotros llamamos en España, y lo que nosotros hemos puesto en marcha con ellos son proyectos pilotos donde los propios trabajadores son tutores de esas personas con discapacidad intelectual, en este caso, que les puede ayudar a mantener el trabajo. Otro tema importante también que nosotros hemos puesto en marcha son tutorizaciones. Hemos utilizado el WhatsApp para hacer sesiones grupales de personas con discapacidad. Hemos puesto en marcha programas de teleformación, ¿vale? Donde las personas con discapacidad podían seguir formándose. Hay un elemento importante de la formación para el empleo, y es que muchas de las plataformas son accesibles. Lo que no es tan accesible son los contenidos. Y eso es un tema que también hay que poner sobre la mesa en este momento de inclusión y de inversión en inclusión. Debe ser rentable para las empresas invertir en que toda su formación sea accesible, porque si las personas con discapacidad no pueden acceder a esa formación, volverán a quedarse atrás en los momentos en los que nos encontramos. Nosotros hemos formado y atendido durante la pandemia a más de 12.000 personas, de las cuales casi 4.600 son nuevas. Incluso hemos puesto en marcha talleres para atender a mujeres que sufren violencia de género. Nosotros hemos visto que hay muchas mujeres con discapacidad que sufren violencia de género y al estar confinadas con sus maltratadores, pues han tenido una situación muchísimo más compleja, y ahí lo que nosotros hemos intentado es estar con ellas y hacer, digamos, identificar la situación, en el momento en que ellas nos lo permitían, sí llaman a la policía, pero acompañarlas más cercanamente, dándoles oportunidades de empoderamiento y de un voluntariado, de un acompañamiento más social. Pero sí que es verdad que hay un buzón de acompañamiento a estas mujeres que han sufrido muchísimo más la pandemia al encontrarse en una situación muy importante de indefensión. Con las empresas, como os comentaba antes, nosotros trabajamos haciendo bueno, ajustes de puesto y perfil. Trabajamos con grandes empresas firmando convenios de colaboración para incorporar la RSE en sus políticas, y con las pequeñas empresas haciéndoles también análisis de puestos para que sensibilicen y vean que las personas con discapacidad son un elemento generador de clima laboral, generador de diversidad. Y no olvidemos que las personas con discapacidad, lo comentaba la doctora Palo al principio, son personas con discapacidad que son clientes y que tienen familias. Entonces, para las empresas, además de serles útiles y de serles de utilidad y de ser trabajadores con grandes talentos, también tienen que tener en cuenta que son clientes que consumen. Y si los productos que estas empresas consumen son accesibles o generan, son accesibles, pues son accesibles, estas empresas también podrán tener un número de clientes más elevado que otras empresas. Con las empresas lo que hemos hecho durante la pandemia es trabajar en dos líneas, porque muchas de ellas nos han dicho que no podían contratar. Lo que hemos hecho es asesorarlas en el momento de la pandemia y trabajar, como digo, en dos líneas. La primera es el seguimiento directo de la mano de las empresas de puestos emergentes, de empleos derivados de la transformación digital, y luego trabajar también con las empresas que han tenido puestos de trabajo más tradicionales para ver, con el análisis de estos puestos, ver cómo los podemos digitalizar o cómo podemos conseguir que las personas que están en ellos se mantengan. Sabemos que las empresas con una mala experiencia
no vuelven a contratar a personas con discapacidad. En muchas ocasiones ocurre esto, por lo tanto aquí la clave es que las empresas se sientan seguras cuando contratan a una persona con discapacidad y más en estos momentos, ¿no? Y hemos buscado pues, formatos de aprendizaje continuo que les hagan pues, ser más competitivos y que nadie quede atrás, que es lo que realmente se espera de nosotros, ¿no? Ser inclusivos, generar economías circulares y que nadie se quede atrás según lo que indica la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Por mi parte, después si hay alguna cuestión, ningún problema, pero simplemente agradecer de nuevo la invitación y, como digo, aprovechemos esta situación de la pandemia también para poner sobre la mesa todo lo que las personas con discapacidad pueden aportar. Yo siempre digo esto, no queremos que nos inviten al baile, eso es integración, queremos que nos saquen a bailar y eso es inclusión. Así que hagamos para que nos saquen a bailar y que estemos en el baile el mayor tiempo posible. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a Virginia por esta excelente intervención y por mapearnos un poco lo que está pasando en España y que no es ajeno a lo que está pasando también en Colombia. Quiero también aprovechar este espacio para agradecer muy especialmente a José Luis Brieva y también a Giovanni Jiménez de la Alcaldía de Barranquilla, quienes nos han apoyado durante esta conferencia como intérpretes de lengua de señas. Y bueno, vamos a dar en este momento paso al panel. Para eso tenemos dos invitados muy especiales. Por supuesto, también Virginia continuará con nosotros. Y hemos invitado para conversar sobre este tema a líderes que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Barranquilla, para que junto con Virginia conversemos un poco y también, por supuesto, respondamos las preguntas que tiene nuestro público conectado. Y tenemos en la mañana de hoy a nuestra primera dama del Distrito de Barranquilla, Silvana Puello. Silvana, como primera dama, es la gran líder en este tema de inclusión de la discapacidad. Ella se ha echado al hombro este tema, lo cual recibimos con mucho beneplácito. Muy buenos días, primera dama, y bienvenida a la Cátedra Europa. Creo que no se está escuchando. ¿Sí se escucha? Estaba en silencio. Ahora, buenos días, programa, y muchas gracias por atender la invitación de la Cátedra Europa y también pues la gratitud de toda la población con discapacidad de la ciudad de Barranquilla por apersonarse y liderar este tema. Muchas gracias, Paola, y bueno, a todos los que nos escuchan, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, pero sobre todo gracias por seguir creando estos espacios desde los que contribuimos justamente al tema por el que hoy estamos reunidos aquí. Y me place compartir este espacio con cada uno de ustedes, quienes desde su misión de vida y trabajo velan por la inclusión de las personas con discapacidad. Y aquí me detengo un poquito y coincido totalmente con Virginia. Aquí estamos hablando y tenemos que mirar son las capacidades. Gracias también a quienes están conectados con nosotros. Eso nos demuestra que cada día somos más los que nos unimos por la inclusión. Así es, así es. Y bueno, vamos a seguir conversando con eso y también con todo el público que nos acompaña. Y está también con nosotros John Becerra. John es el gerente operativo de Tuboplas. Y John es uno de esos empresarios que ha creído en las capacidades de esta población y por eso lo hemos invitado también para que nos cuente su experiencia desde su empresa y le damos también la más cordial bienvenida. John, bienvenido a Cátedra Europa. Hola, mucho gusto. John Becerra, gerente operativo de Tuboplas. Gracias por esta invitación y poder compartir las experiencias que hemos vivido por estos 4 años en este proceso que ha sido muy hermoso para nuestra compañía. Bueno, nos alegra mucho. Nuestra primera dama, una pregunta que siempre nos hace toda esta población, pero también todos los aliados, es ¿qué estrategias están liderando en Barranquilla para sensibilizar especialmente a los empresarios, para que crean en esta población con discapacidad preparada y que está presta a trabajar? Sabemos que este año, bien nos lo explicaba Virginia, ha sido muy difícil no solamente para esta población, sino para todos los ciudadanos del mundo. Pero particularmente, ¿qué estamos haciendo? Y si no logramos hacer algo en este 2020, ¿a qué le apostamos en el 2021
para lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad en Barranquilla, primera dama? Bueno, en Barranquilla, de hecho, tenemos 3 acciones puntuales y a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo durante la pandemia en el 2020, se ha venido trabajando. Digamos que la primera es que la alcaldía cuenta desde el 2015 con el programa de inclusión laboral para personas con discapacidad del Centro de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Económico. A través de este programa contamos con un equipo de expertos que contacta a las empresas, hace visitas de sensibilización y talleres a las áreas de talento humano, en los cuales da una completa explicación de los beneficios de la contratación de personas con discapacidad. Se les hace acompañamiento desde la búsqueda de las vacantes, análisis de los puestos de trabajo, hasta la consecución de los perfiles que ellos puedan necesitar. O sea, es decir, les brindamos asesoría completa en la ruta completa de inclusión. La segunda acción, complementaria a esta, que estamos llevando a cabo, es buscar las experiencias exitosas que tenemos en Barranquilla de empresas que aplican la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, un ejemplo de esto es Tubo Plus, quien es la empresa que nos acompaña hoy en este conversatorio. A estas empresas queremos visibilizarlas a través de los diferentes medios de comunicación para que otros empresarios se den cuenta de la importancia y el valor que esto tiene para ellos y para la ciudad. Y aquí me detengo, pues, nuevamente un momento, porque esto es algo que, digamos, que hemos podido identificar, y es que muchas empresas no están contratando a personas con discapacidad necesariamente, no porque no quieran, simplemente porque también hay mucha desinformación. Entonces, esa es una de las cosas que a través de esta acción que se viene haciendo desde el Centro de Oportunidades, es algo en lo que venimos trabajando, y especialmente en este año que viene vamos a poner una meta agresiva, por así decirlo, porque queremos llegar a muchas empresas, tocar muchas puertas y digamos que llevar esta información, dar a conocer todo lo que, digamos que todo lo que se puede lograr contratando personas con discapacidad. ¿Por qué? Y eso ahorita no me voy a adelantar, pero mucho con esto, ahorita voy a hablar de eso, pero realmente las personas con discapacidad tienen muchas capacidades, que era lo que mencionaba anteriormente, que le brindan mucho valor a las empresas que queremos que vean eso. Entonces, para eso, digamos que para incentivar esta visibilización a las empresas que ya lo vienen haciendo y a las que vamos a invitar a que lo empiecen a hacer, estamos diseñando una nueva estrategia denominada sellos de primera, en la cual estaremos asesorando a las empresas, negocios, centros comerciales y restaurantes que quieran participar en el cumplimiento de los requerimientos que deben practicar para una inclusión efectiva. Es decir, todas las empresas que ya mencioné, que tengan, que cumplan, que contraten personas con discapacidad, que cumplan, digamos que dentro de su ambiente laboral, con una conciencia de inclusión, que sus instalaciones sean accesibles. O sea, la idea es que tengan varios requisitos, pero que realmente sea una empresa incluyente. Entonces, esta empresa va a llevar ese sello, que se va a llamar el sello de primera. Es una excelente noticia, eso es una excelente noticia que nos está dando en estos momentos la primera dama y el distrito de Barranquilla. Así que a todos los empresarios que están conectados y a los que no están conectados les vamos a hacer llegar esta gran noticia, y es ese sello de empresa incluyente que Barranquilla empieza a liderar a través de la gestión de la primera dama, para que logren, para que se haga la inclusión efectivamente de las personas con discapacidad. Tenemos también una pregunta para John Becerra. John, desde el año 2016, con su empresa Tubo Plus, inició el proyecto de vinculación de personas con discapacidad. La pregunta aquí para John, como empresario, es, ¿qué lo motivó? Porque es un tema en el que, hay que decirlo, muy pocos empresarios piensan. De pronto, en los últimos años ha habido un poquito más de movimiento con respecto a esta inclusión. Pero, ¿qué los motivó, John, a pensar en esta población? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia y qué se ha logrado hasta ahora?
Bueno, realmente el proceso inició cuando estábamos buscando unos practicantes en el SENA de impresión offset, y cuando estábamos en este proceso se presentaron unas hojas de vida de personas con discapacidad auditiva. La analizamos muy bien las hojas de vida y decidimos aceptarle, hacerles todo el proceso como se haría con cualquier otra persona. Decidimos en ese momento escoger a una persona para el área de montaje, y pienso que al mes ya teníamos 2 personas más, o sea, en total teníamos 3. Y al cabo de 6 meses, ya el proceso, ya habíamos empezado en SENA, alcaldía. De ese momento, saludo a José Luis Brieva y a Giovanni, que son los intérpretes que están hoy aquí, que nos han acompañado en todo este proceso dentro de la compañía. Y al día de hoy estamos contando con 14 personas en nuestras áreas de trabajo, en diferentes áreas de trabajo, desde el área operativa hasta el área de almacén y despacho. Y realmente ha sido un proceso muy bonito. Pensábamos que iba a ser un poco extenso el poder adaptarnos, pero no, rápidamente se logró un vínculo muy, muy eficiente en el sentido de comunicación, de relaciones interpersonales. Los acompañamos haciendo una cartilla de señas, donde eso nos ayudó a que todo el personal de la compañía pudiera tener, digamos que un conocimiento de las mismas. Y fundamental fue el apoyo de la alcaldía, del Centro de Oportunidades, en la capacitación física de las personas, de toda la empresa, en el lenguaje de las señas, para que pudiéramos tener comunicación fluida sin un inconveniente. Muy bien, estamos aquí confirmando la participación de 75 personas conectadas en este momento. Virginia, queremos también preguntarte, bueno, nos estabas contando cómo ha sido ese modelo de inclusión laboral tan exitoso. Sin duda, España es y seguirá siendo un referente para todos los países en el tema de inclusión. Nos llevan muchísimos años liderando este tema, trabajando este tema, modelando este tema. Pero queremos saber cuál fue ese punto que desde tu experiencia como persona con discapacidad, además muy activa, yo he tenido la oportunidad de visitar en la Fundación 11, en la 11, en el mismo Ilunion, todo lo que hacen, y resulta realmente increíble ver la cantidad de personas con discapacidad liderando procesos de transformación. En tus palabras, Virginia, ¿cuál sería ese punto, ese elemento que puedes decir fue el éxito de la inclusión laboral en el modelo de España y puntualmente de Ilunion y la ONCE? Bueno, yo lo primero, felicitar a la primera dama por la excelente iniciativa. Creo que es muy importante que las administraciones y que se involucren y que las empresas vean que es un éxito y que esto va de trabajo, de talento y no de solidaridad ni de asistencial. Y felicitar también a John por ser una empresa también que ha puesto sobre la mesa y que ha permitido a muchas personas poner sobre la mesa también lo mejor que pueden dar, ¿no? Yo creo que, lo digo porque son 2 claves importantes desde mi punto de vista, el éxito. Nosotros, es verdad que llevamos muchos años trabajando y hemos tenido muchos fracasos y muchos errores y nos hemos vuelto a levantar, y ha habido cosas que han funcionado y cosas que no, ¿no? Y para mí la principal cuestión es, hay 2 colectivos, bueno, 3 colectivos importantes en un proceso exitoso de inclusión. Primero y más principal son las personas con discapacidad. Es decir, que las personas con discapacidad se convenzan y vivan en un ambiente, en un ecosistema donde se den cuenta de que si buscan un empleo nadie les va a mirar mal y que va a tener una posibilidad de encontrar un empleo. Porque es verdad que nosotros tenemos una tasa de actividad mucho más baja que las personas sin discapacidad, porque muchas personas con discapacidad ni siquiera buscan empleo. Entonces, un elemento importante es que las personas con discapacidad se convenzan a sí mismas y sus familias también se convenzan de que son personas igual de válidas, que tienen que tener las mismas oportunidades y que tienen que estar empoderadas ellas mismas, tienen que tener empowerment para encontrar un empleo y para ser dueños de su vida, ¿no? Ellos necesitan ser dueños de su vida y ser dueños de las cosas que hacen con su vida. Cuando las personas con discapacidad están en un ecosistema, en un ambiente en el que se dan cuenta de que esto es así, que la decisión de trabajar o no es suya, no es de una sociedad que la saca de esa decisión, que les obliga a no tomar la decisión o que les obliga a no trabajar, se produce
efecto transformador. El segundo elemento para mí es las empresas. No es bueno formar a personas, les frustra mucho formar a las personas con discapacidad para nada, porque al final todo el mundo lo que hacemos es formarnos y toda nuestra vida gira en torno a un empleo. Todos buscamos un trabajo que nos facilite un salario y que nos permita ser autosuficientes. Entonces, un elemento importante es que las empresas se den cuenta de que las personas con discapacidad son personas y que les puede salir un buen trabajador o un mal trabajador, no pasa nada, ¿vale? Que son personas que tienen una discapacidad, pero primero personas, pero que además les va a aportar un talento, una forma de ver las cosas distinta que no les aporta otras personas. Y en esto John yo creo que lo podrá contar. Y después un elemento importante es la administración, la normativa, lo que ha contado la primera dama. Es decir, si las personas quieren y las empresas quieren, pero el sistema normativo no favorece eso, será muy difícil. Entonces, para mí, las tres claves son importantes: que las personas estén empoderadas, que las empresas se convenzan y que las administraciones les acompañen. Excelente. Bueno, quiero también destacar que nuestra primera dama, Silvana Puello, es egresada, muy orgullosamente, nuestra egresada de Comunicación Social de la Universidad del Norte. Y una pregunta puntual que queremos hacerle, además de invitarla y nombrarla hoy madrina y líder y aliada del programa de Uninorte Incluyente. Primera dama, ¿qué la motivó también? ¿Qué motivó a Silvana Puello como comunicadora social a liderar este tema? Porque generalmente las primeras damas, bueno, se encargan del tema de la niñez, de los adultos mayores, pero que se haya apersonado el tema de la inclusión de la discapacidad, ¿qué fue lo que te movió? Bueno, fíjate que realmente esto es algo que empezó durante la campaña, cuando empecé a acompañar a Jaime a los barrios, empezar a escuchar, digamos, las necesidades que tenía gran parte de las personas con las que tenía la oportunidad de hablar. Y yo no fui muchas veces, pero de las pocas veces que fui, siempre hubo una o dos personas que se pararon a decir: yo tengo un hijo con discapacidad y no hay oportunidades para nosotros. ¿Cómo hago para salir? ¿Cómo hago para salir a trabajar si no tengo con quién dejarlo? ¿Cómo hago para que lo pueda llevar a un parque donde él también pueda jugar? O sea, digamos que eran distintas las necesidades que manifestaban, pero fue ahí, o sea, realmente fue en ese momento y me di cuenta que esto es algo en lo que nunca había pensado. Y creo que eso le pasa a muchos de los ciudadanos, pues a muchas de las personas en general, porque a menos que uno tenga un familiar cercano, o un amigo, o alguien que lo rodee con algún tipo de discapacidad, uno no lo piensa y por mal, simplemente porque no es algo que de pronto te ha tocado pensar en eso. Entonces, digamos que fue ese el momento en el que me di cuenta que tenemos mucho por lo que tener que trabajar en ese tema, hay muchas necesidades y más que todo en ese momento lo que dije es, esto es algo de lo que tenemos que empezar a hablar y hablar y hablar y darle visibilidad, porque como lo decía, o sea, muchas cosas se dejan de hacer no por mal, no porque no lo quieran hacer o por maldad, sino por desconocimiento o si no es por desconocimiento, por temores, pero temores que se generan a raíz del mismo desconocimiento o simplemente porque es algo en lo que no se le cruza a la persona por la cabeza. Entonces yo pienso que eso es uno de los trabajos más fuertes que tenemos dentro de nuestra sociedad y es poner a que todos pensemos en esto, a que todos seamos conscientes, digamos, de que somos diferentes cada uno, que hay distintas necesidades para cada persona, para cada familia. Entonces, yo pienso que es voltear la mirada. De ahí nació, realmente. Y ya me empecé a meter en el tema y entre eso tuve la oportunidad de conversar contigo, Pau, varias veces y ir conociendo un poco más de todo lo que hay detrás. Sí, y bueno, y dentro de todo eso que la primera dama ha conocido, que se ha ido metiendo, que la vemos además que ya está aprendiendo lengua de señas, que está aprendiendo muchos de los lenguajes de la inclusión, ¿qué otros proyectos dentro del plan de desarrollo de la política de discapacidad de Barranquilla, así estratégicos, de manera estratégica, se quieren trazar hasta el 2023?
Bueno, desde finales del 2015 inició el programa de discapacidad que tenemos dentro de la Secretaría de Desarrollo. Hasta septiembre de este año, esto es una cifra que de todos modos me parece chévere comentar, se han atendido un total de 984 personas con discapacidad, lo cual nos ha permitido que 247 personas hayan encontrado trabajo en 50 empresas en Barranquilla y el área metropolitana que han creído en esta iniciativa y se han comprometido en la inclusión laboral de esta población. Entonces, a mí me llena de mucha felicidad ver que cuando logramos tocar esa puerta, que conozcan todo lo que esas barreras que nos hemos ido construyendo realmente no deben, o sea, son falsas, o sea, son más altas de lo que creemos que son. La mayoría de los empresarios están dispuestos a trabajar por esto. Entonces, eso nos ha también, digamos que, incentivado a querer trabajar mucho más en Barranquilla por este tema. Y una de las, digamos que, de los proyectos nuevos que vienen, de hecho son varios, pero digamos que desde la alcaldía ya estamos trabajando en todo, digamos que, un programa para que la atención al ciudadano sea incluyente desde todos los puntos de atención al ciudadano. Entonces, la alcaldía tiene que ser el ejemplo, o sea, digamos que si en Barranquilla queremos que las empresas sean incluyentes, el primero que lo tiene que ser es la alcaldía. Entonces, para eso, esto es algo de lo que Jaime desde campañas también estuvo proponiendo que quería hacer, viene hablando de esto, ya estamos muy cerca a lograrlo, a que arranque, se nos atrasó un poquito por la pandemia, pero igual, digamos que la misma pandemia también nos permitió identificar nuevas necesidades. Entonces, es un contact center en el cual gran parte de los que tengan la oportunidad de trabajar ahí sean personas con discapacidad. No todo el equipo va a ser, porque precisamente la idea es que sea incluyente y no solamente no estemos segregando, pero entonces sí queremos que sea un espacio donde sean ellos también gran parte del equipo de trabajo que va a haber en ese contact center, que va a ser el que va a brindar información a los barranquilleros para cualquier necesidad que tengan y información que necesiten de la alcaldía. Desde los puntos de atención al ciudadano, digamos que a donde van físicamente, también estamos trabajando ya en capacitar a los funcionarios en atención, en atención a personas con discapacidad. Ya acabamos de modificar para que el Digiturno te permita identificar cuáles son las discapacidades de las personas que están yendo para que tengan prioridad. Los parques, pues los que estamos entregando en este momento, muchos son parques que ya venían con una planeación desde la administración pasada, pero todos los parques que se están, digamos que, diseñando en este momento van a tener juegos para niños con discapacidad. También estamos trabajando en, aparte de empleabilidad, la de los parques. Esto es algo que le voy aquí a soltar un poco, pero vamos a empezar con zonas que, digamos que Barranquilla va a tener todo un plan de mejoramiento de andenes. Entonces, vamos a aprovechar ese proyecto de infraestructura de la ciudad para de una vez esas zonas por las que se va a empezar sean totalmente incluyentes. Entonces, van a ser zonas en las que queremos, obviamente con las rampas, lo que indica la norma, pero que muchas veces no se hace. Entonces, vamos a aprovechar esos cambios que se van a hacer en la ciudad para que podamos incluir eso. Entonces, digamos que nos estamos metiendo por la parte de infraestructura, digamos que quizás es la más difícil decir que vamos a cambiar la ciudad en 4 años en toda su infraestructura, pero sí dijimos, escojamos por dónde empezamos. Entonces, listo, todo lo que se va a remodelar de una vez se incluye, o sea, se hace accesible, que tenga
digamos que todo lo que se requiere para las poblaciones, tanto como los semáforos sonoros, como los adoquines táctiles, que tengan las rampas, que tengan un poquito de todo. Entonces, bueno, ahí es más o menos todo lo que se viene trabajando, y obviamente todo el tema de inclusión laboral es uno de los principales proyectos que queremos hacer, y de concientización ciudadana sobre la discapacidad, que conozcan las capacidades de las personas, de todo, o sea, sin importar la discapacidad que tengan, y digamos que también un lenguaje. Esto es un tema que poco a poco hemos empezado como a tocar. Queremos también trabajar mucho, y esto no es un tema como dirigido a todos ciudadanos, es en el lenguaje que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad. Entonces, porque desde ahí empieza toda la parte, digamos que social, cultural, con la que vamos educando también a las futuras generaciones. Excelente. Bueno, la primera dama nos ha dado muchas noticias hoy. Sabemos que muchas noticias que estaremos además muy pendientes, que sabemos que este año ha sido un año atípico, pero que estamos seguros que para el 2021, con toda la esperanza que tenemos de que esta pandemia se detenga, se puedan empezar esos proyectos que sin duda beneficiarán muchísimo a la población con discapacidad de la ciudad de Barranquilla. Bueno, John es también un egresado nuestro. Cada vez que vemos un egresado de la Universidad del Norte haciendo historia y dejando huellas, además en estos temas que nos gustan mucho y que nos mueven. John es egresado del programa de psicología y muy activo en este tema. Además, quiero enviarle también, John, un saludo muy especial a una persona que tienes al lado, que es gran aliada de la inclusión, que me estoy enterando hoy, que también está ahí contigo empujando este tema de la inclusión, a María Alejandra. Un abrazo muy especial. John, nos están preguntando por aquí el público, ¿cómo has manejado estos temas que de pronto pueden presentarse en esta población, como por ejemplo el ausentismo? Esta pregunta puntual, voy a decir quién la hace además. Esta pregunta la hace John Becerra, Moisés David Arteaga Espinosa, es para ti, John, y dice, ¿cuál ha sido la experiencia en cuanto a ausentismos, incapacidades médicas y el tema de la productividad de las personas con discapacidad? Bueno, realmente el ausentismo, comparándolo, nosotros llevamos unos registros de ausentismo y hemos encontrado que las personas con discapacidad auditiva que tenemos en nuestra compañía, el ausentismo de ellos es mínimo. O sea, no, es muy poco. No te puedo decir que de pronto una gripa o algo les pueda dar, pero en comparación con otras personas y con otros compañeros de trabajo, en el ausentismo hemos visto una disminución cuando entraron las personas con discapacidad a nuestra compañía. Te puedo aportar, Moisés, también que la disminución del índice de rotación, porque son personas que valoran mucho la oportunidad recibida, y el nivel de rotación de ellos es también muy bajo. Esto nos ha ayudado mucho a mantener la eficiencia de nuestros procesos. Y te podría comentar de pronto otros puntos, como tenemos un ambiente laboral más abierto hacia la diversidad, más motivador para el personal. Hay un gran trabajo en equipo. Esto ha hecho que exista una comunicación más fluida, un acompañamiento, una camaradería. Lo que ha logrado en estos puestos de trabajo es disminuir tiempos muertos y una mayor eficiencia al proceso, es lo que hemos encontrado. Los colaboradores o las personas que están con nosotros se sienten parte de un entorno en el que es aceptado, es incluso apreciado, por lo que su motivación, el trabajo en equipo y el nivel de compromiso aumentan con ello en el logro de los objetivos personales. Entonces, contestando tu pregunta, te puedo decir, en el caso de nosotros, por nuestra experiencia propia, el nivel de ausentismo es mínimo. No sé si con eso queda satisfecha la respuesta, la pregunta, perdón. Sí, pensaría que sí, además que muchas veces se tienen estos mitos, ¿no? Cómo es el tema laboral, de incapacidades con las personas con discapacidad, y a veces nos damos cuenta que inclusive son más productivas que las que no tienen alguna discapacidad puntual. Bueno, también para Virginia hay una pregunta del público
que nos acompaña en la mañana de hoy, y es la inquietud, Virginia, que existe con una discapacidad que preocupa muchísimo en Colombia, en Barranquilla, y que seguramente también en España inquieta, y es la discapacidad cognitiva. De alguna manera existen muchas ayudas técnicas, tecnológicas para la discapacidad visual, para la discapacidad auditiva, para la discapacidad física, con todas estas ayudas que nos decía ahorita la primera dama, de accesibilidad, de el polo táctil, las rampas, etcétera, que las empresas y que las ciudades pueden empezar a intervenir para hacer una mejor calidad de vida para la población. Pero la discapacidad cognitiva sigue siendo una discapacidad que preocupa mucho, que inquieta mucho, porque muchas veces no se cuentan con todas las herramientas para poder incluir exitosamente a esta población. Queremos saber, y el público pregunta, ¿cómo ha sido este tema en España manejado con respecto a esta discapacidad? Además, también se toca el tema que el COVID o la pandemia ha dejado también, o se estima que ha dejado un aumento en las discapacidades cognitivas por la depresión, por la esquizofrenia y por todas estas enfermedades mentales que nos ha dejado el COVID. ¿Cómo se maneja este tema de inclusión de la discapacidad cognitiva en España y cómo podríamos nosotros en Colombia y en Barranquilla trasladar esas experiencias exitosas? Bueno, por ser claros, es verdad que es la discapacidad más compleja. Primero porque hay muchos estigmas sobre ellas, y segundo porque en muchas ocasiones, y por hablar claramente, las empresas pues buscan tener, también por lo que comentaba la primera dama, ¿no? No por maldad, no porque no quieran, sino porque a veces lo que no se conoce pues no se busca, ¿no? Por poner un ejemplo así gracioso, yo cuando llegué, yo soy discapacitada visual severa, y cuando llegué a una empresa, digamos, del entorno ordinario, me preguntaron dónde estaba mi asistente. Y yo decía, pues si viene y está bien, pues que me lo avisen, ¿no? Porque yo vengo sola, yo con mi ordenador. Entonces, quiere decir que al final los estigmas de todas las discapacidades sí que son importantes, ¿no? Entonces, la discapacidad cognitiva es uno de los elementos importantes, es una de las discapacidades más complejas. Nosotros, lo que creo que es importante, lo primero es generar con las empresas y con los trabajadores que están en las empresas y con los compañeros de trabajo una sensibilización, un conocimiento, una normalización de lo que es una discapacidad y en general la discapacidad cognitiva, ¿no? Lo que comentaba John de los temas de los absentismos. Nosotros tenemos encuestas de grandes empresas que han visto que el orgullo de pertenencia ha mejorado y que las personas sin discapacidad faltaban menos porque se daban cuenta de que sus problemas eran relativos, ¿no? Uno de los elementos importantes es concienciar, sensibilizar sobre lo que es la discapacidad cognitiva, en este caso, ¿no? Y otro elemento importante también es la formación, es decir, buscar formaciones para estas personas de dos tipos. Primero, si necesitan lectura fácil, generar, comentaba yo antes previamente, contenidos en esta lectura fácil que les haga no quedar fuera de los circuitos formativos, ¿no? Nosotros en Fundación 11 tenemos acuerdos con universidades que hacen que estas personas vayan a la universidad y que se formen durante varios ejercicios lectivos. No tienen una titulación universitaria, pero sí han estado en la universidad y han estado en el ambiente universitario con compañeros sin discapacidad. Y eso a ellos les autoestima y les da una perspectiva, a ellos y a las empresas, muy importante, ¿no? Pero sobre todo que la formación sea accesible, haya lectura fácil y que no queden fuera de la formación. Pero por otra parte también es importante buscar empleos para estas personas. Es decir, que las empresas vean también dónde, el análisis del puesto perfil es importante, ¿no? Dónde estas personas pueden tener un mejor encaje profesional. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay personas con síndrome de Down que en las residencias de ancianos son excelentes acompañantes, son excelentes personas de apoyo de las personas mayores, acompañantes y auxiliares de comedor. Hemos visto que hay personas con discapacidad intelectual y psicosocial que son excelentes, por ejemplo, con un autismo, que son excelentes programadores. Hemos visto que hay personas con discapacidad que son intelectual, que son excelentes recepcionistas o excelentes administrativos para determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que buscar
los puestos de trabajo, no estigmatizando, porque siempre y no generalizando también, porque como decíamos antes, la capacidad es lo importante, ¿no? Pero hay que empezar viendo las empresas, no cerrando las puertas, sino viendo dentro de su perfil, de sus catálogos, cuál de esos puestos pueden ser ocupados por personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Una vez que lo detectan, apostar por ello y también ser pacientes, porque las personas, todos necesitamos un ajuste. Aquí el empleo con apoyo es un elemento importante y las tecnologías con programas también que apoyan a las personas con discapacidad, por ejemplo, herramientas que les sirvan de acompañamiento y que les ayuden a ver cuáles son las funciones y las tareas que tienen que hacer, también les ayudan mucho, ¿no? Con lo cual no hay que cerrarse las puertas. Es verdad que es el más complicado, pero sí que es verdad que las tecnologías y la formación en lectura fácil pueden apoyarles mucho y ayudarles mucho. Y un elemento importante que no hemos tratado, pero que yo creo que es importante también y que afecta mucho a estas personas, son los temas de la economía informal. Hay muchas personas con discapacidad que han sufrido, y en este caso de estas discapacidades, que han sufrido pérdidas de sus empleos por el COVID, porque son personas que no estaban en el mercado laboral y que deben salir a la luz, ¿no? Y que deben formalizar sus empleos, no ser informales. En España también nos pasa, y que creo que pueden ser una gran oportunidad, porque ya son personas que se han estado formando informalmente, podemos decir, no trabajando informalmente, pero que son personas que a las empresas les podrían ser de gran utilidad, porque ya han ellos mismos unas rutinas, ¿no? Y unas competencias que pueden ser de gran interés. Excelentes ejemplos, Virginia, y aprovecho el espacio para también contar la experiencia que desde Uninorte Incluyente hemos tenido precisamente a través del Centro de Educación Continuada con personas, estudiantes con discapacidad cognitiva, quienes han hecho nuestros cursos, quienes han participado y, como decía Virginia, han tenido la experiencia de estar en el campus universitario al lado de estudiantes que no tienen discapacidad, y de eso se trata precisamente la inclusión. Luego sigue el papel de las empresas. ¿Qué hacemos para que esas empresas puedan contratar a estas personas? Por algunos de los ejemplos que ya Virginia pues nos ha dado. Primera dama, aquí también nos están preguntando algunos empresarios que ya están por aquí conectados. Laura Cardona, de Gestión Humana de la Universidad del Norte, quien también tiene personas con discapacidad contratadas, nos dice, bueno, ¿y dónde obtenemos más información? Porque queremos ese sello de empresa incluyente. ¿Qué hacen los empresarios que en este momento están conectados? Muchos nos están diciendo, yo también tengo 2, 3, 4 personas con discapacidad y quiero el sello. ¿Qué tienen que hacer, primera dama? Bueno, en este momento sería chéverísimo si nos pueden mandar los contactos de su empresa y la persona que tendríamos que contactar. Y una vez tengamos listo todo lo del sello, los estaremos visitando. Pues, ¿por qué? Porque la idea de este sello, para que realmente tenga la validez que queremos que tenga, estamos, valga la redundancia, estamos buscando validadores, digamos, en cada una de las discapacidades, para que no sea como nosotros, como únicamente nosotros como alcaldía diciendo estamos avalándote a ti porque a nosotros según nuestros criterios, sino que estamos buscando validadores. Y también la Consejería Nacional para la Discapacidad, Jairo Cruz Patosky, le encantó la idea del sello, y también nos van a validar. Entonces, una vez tengamos ya todas las validaciones, empezaremos a hacer las visitas, pero si nos pueden mandar sus contactos, nos encantaría, porque serían los primeros. O sea, serían los primeros con los que arrancaríamos con este sello, y ojalá lo que queremos es el 3 de diciembre, esperamos lograrlo ya para esa fecha. Excelente. Bueno, otra noticia que nos da aquí nuestra primera dama comunicadora social. Muy bien. Sí, estoy muy comunicadora. No, pero lo que sí queremos es ese día poder anunciar nuestras primeras empresas con sello de primera. Entonces, escríbanos, mándenos sus contactos y los estaremos contactando sin falta. Excelente. Excelente. Bueno, tenemos comentarios aquí. Aura Cufó dice: felicitaciones a la organización y apoyo a la discapacidad por parte de Barranquilla. Soy de Guayaquil, Ecuador.
Cristina Amortegui dice, en España tuve la oportunidad de compartir varias clases con compañeros en condición de discapacidad visual y me sirvió más a mí para entender que desde la academia ellos no tienen ninguna limitación. Tatiana García, que además hace parte del programa Uninorte Incluyente y ahora trabaja con la gobernación del departamento, dice, Uninorte Incluyente me formó en todos los sentidos. Ángela María Lobo Jaramillo, también estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Norte, dice, mi trabajo de grado es sobre personas diferentemente capacitadas. La discapacidad es la desventaja a la hora de participar en igualdad de condiciones. Esa es la definición que acogí. Nos alegra muchísimo, muchísimo ver jóvenes que están sensibilizados, pero más que sensibilizados, están movilizados por este tema. Nos alegra muchísimo saber que estos espacios que Cátedra Europa nos brinda sirve también para que más gente se una a este tema. Nos alegra muchísimo que sean los jóvenes quienes estén liderando el cambio, como este par de jóvenes que tenemos aquí, la primera dama y John, empresario también de la inclusión. Ya se nos está acabando el tiempo, pero para terminar quisiera que cada uno tuviera una última intervención. John, un mensaje para todos esos empresarios que todavía tienen miedito de contratar personas con discapacidad. ¿Qué les dices para que se animen y logren tener ese sello que el 3 de diciembre se anunciará en la ciudad de Barranquilla? Pau, esto lo he repetido y la verdad pongo de ejemplo nuestra empresa. A los empresarios que están conectados en este live y les pueda llegar el mensaje y se puede expandir, que dejemos esos paradigmas y esos bloqueos mentales en este tema. Realmente la única discapacidad que uno puede tener es la mente, el no estar abierto a los cambios, el no poder dar oportunidades, el no poder aventurar en el sentido de encontrar nuevos procesos dentro de la compañía donde podamos entrar en una labor social de entregar oportunidades a todas las personas que tienen el mismo derecho a trabajar en cualquier empresa. Hay un valor muy agregado en las personas con discapacidad que hemos encontrado y es el sentido de pertenencia en sus puestos de trabajo. Ellos están valorando una gran oportunidad que no piensan desaprovechar. Invito también no solamente a los empresarios, sino también a las instituciones educativas para que pongan procesos de inclusión educativa y de esta manera poder abrir más oportunidades laborales a las personas que puedan salir egresadas de estas instituciones. Porque la verdad vale la pena, de corazón les digo, como ejemplo, lo que he sentido en estos 4 años es que no desaprovechemos la oportunidad en inclusión laboral. Ese sería mi mensaje, Pau. Bueno, muchísimas gracias, John. Virginia, ¿qué siente Virginia? Virginia es una persona con discapacidad visual. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente allá en España, en su terreno, en su campo de acción, y la verdad es admirable ver todo lo que ha hecho, todas las paradigmas que sin duda ella misma, con todo su ejemplo, pues ha roto y ha permitido que más y más personas tomen su ejemplo como esa vía o esa ruta que hay que seguir para lograr la verdadera inclusión. Virginia, llevas muchos años trabajando por la inclusión, desde que naciste, sin duda alguna. ¿Qué sientes hoy que estás hablando en esta Cátedra Europa con muchas personas conectadas? Estamos de 2 continentes, desde 2 horas diferentes. ¿Qué inclusión? Bueno, lo primero, la diversidad. Somos de distintos lugares, estamos en distintos horarios, tenemos, digamos, situaciones diferentes, pero estamos generando riqueza y estamos generando talento. Es decir, la primera cuestión importante es que la diversidad genera ventajas, genera un mundo mejor, ¿no? Y genera un planeta más inclusivo. Esa es la primera cuestión para mí, ¿no? Y lo que yo creo que debemos trasladar a todos los que están aquí es que el cambio es un cambio de todos, el talento no se puede desperdiciar y no hay mayor desperdicio que cuando se habla de la fuga de cerebros, ¿no? Decir que las personas no están trabajando. Así que no permitamos que ese talento se quede dormido, que ese talento no tenga dónde salir, dónde florecer, y demos la oportunidad no solamente a esas personas, sino un llamamiento también a sus familias. Me gustaría, Paola, hacerlo, ¿no? Hemos hablado de las personas y de las empresas. Las familias también son importantes, debemos atraerlas aquí,
porque a veces por mucha protección o a veces por desconocimiento también pueden ser un freno o pueden ser un apoyo, ¿no? Así que yo creo que es importante que la diversidad es la clave, que el talento es la clave y todos tenemos talento. No depende de si llevamos silla, si llevamos bastón, si no tenemos nada, si somos más altos o somos más bajos. Y sobre todo es una llamada de atención también a la sociedad en general, a las personas, a sus familias, a las empresas y a las administraciones. Y me siento orgullosa porque creo que lo que hoy se ha explicado es un ejemplo muy importante de cómo debe hacerse un buen proceso de inclusión. Es decir, una administración comprometida, una empresa comprometida y una universidad y unas personas con discapacidad y sin discapacidad trabajando todos en pro de lo mismo, de un mundo mejor. Esa es la única manera de que esto sea un éxito, si no, no lo será. Bueno, muchas gracias, Virginia, y esperamos que cuando todo esto pase puedas venir acá a Barranquilla cordialmente invitada y a que vengas tú también a ayudarnos a poner esos sellos en estas empresas que estoy segura serán muy. Primera dama, un saludo le envía Vicky Díaz, dice mi saludo a la primera dama, mujer empoderada con este tema de inclusión. Gracias por todo su apoyo al Bocha presente, doctora Silvana. Ana Perdomo desde Colombia, desde Colombia, en Villavicencio, dice, estoy también conectada y me alegra lo que están haciendo en Barranquilla por la inclusión. Laura González también comenta y dice, se necesitan menos prejuicios y más oportunidades para las personas en condición con discapacidad. Primera dama, cierre usted este evento y tiene aquí un grupo de jóvenes que están escribiendo y que quieren unirse a esta campaña y además ayudarle y aportarle con todas las ideas que están teniendo y que están escribiendo por aquí para vincularse a poder trabajar desde su conocimiento, jóvenes estudiantes de la Universidad del Norte que quieren ayudarle a organizar este sello de empresas incluyentes. Entonces, dejo para que la primera dama nos cierre este evento y agradecer a todos los que han estado conectados y a todos los que están empoderados, sensibilizados y movilizados por la inclusión de las personas con discapacidad. Silvana, adelante para que nos cierre el evento. Gracias, Paola. Bueno, a los que están interesados en aportar al sello de primera, bienvenidos, porque entre más visiones tengamos para esto, sé que va a ser mucho más poderoso ese sello y va a tener mucha más validez. Les comparto el dato de la persona que de mi equipo está liderando este tema, se llama Gloria Herrera, si tienen dónde apuntar, y si no, de todos modos ya el equipo de Cátedra Europa tiene los contactos para que se los compartan después, pero el correo de ella es gloriaherrera.periodista@gmail.com. Entonces, a ese correo electrónico se pueden comunicar y enviar sus propuestas y ahí estaremos en una gran aliada. Gloria además fue de las gestoras del programa Uninorte Incluyente, así que un saludo muy especial también a Gloria y estoy segura que hay una gran compañía y aliada para la primera dama. Así es una persona apasionada con este tema, lo cual ha sido también un valor súper importante para nuestro equipo y para, digamos que para esta misión que tenemos de trabajar por una Barranquilla más incluyente. Ya no queda más que agradecer por haberme invitado a participar en este panel. Para mí es bastante gratificante que, digamos, que me hayan tenido en cuenta para poder venir y hablar de todo lo que venimos haciendo desde la alcaldía, porque si bien no es, o sea, hay tanto por hacer, sé que todavía nos falta muchísimo, pero sí se han hecho cosas. Quizás a veces no las hablamos lo suficiente y tenemos un camino largo, pero hacia allá vamos, estamos comprometidos, queremos seguir trabajando en eso. Y espero que el próximo evento que pueda compartir nuevamente con ustedes ya sea para que todo lo que les vine a hablar hoy ya esté todo andando, funcionando. Pero bueno, igual ya toda la parte de inclusión laboral se viene haciendo desde hace casi 5 años, pero digamos que con más fuerza. Eso queremos. A la empresa Tuboplas y a John, gracias por el compromiso que tienen, necesitamos más empresas como ustedes. Voy a aprovechar y te voy a pedir de pronto que a veces nos ayudes apoyándonos
para convencer a los demás, bueno, no para convencerlos, pero para que tú cuentes tu experiencia, porque a veces esto es lo que necesitamos, quitar ese temor, y no hay mejor manera que hacerlo cuando uno cuenta la experiencia real que otros han vivido. Entonces, ahí ya te comprometí un poquito. Cuenta conmigo y te quiero agradecer a ti, a tu equipo de trabajo, porque están haciendo esto de corazón. O sea, se ve una energía muy, 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 muy fuerte. Tu equipo de trabajo, Oscar Peñuela, José Luis Brieva, Giovanni Ariza, han trabajado con nosotros todo este tiempo, y la verdad, gracias a la alcaldía por ser un aliado estratégico para este desarrollo del programa de inclusión laboral, y cuenten conmigo para lo que necesiten como ejemplo, como modelo a seguir, y lo que pueda ayudarles, presto estoy para su servicio. Muchas gracias. Bueno, un saludo especial a todos. Espero poder volver a participar en Cátedra Europa. Jamás pensé, estando en la universidad, que sería algún día exponente y hablar aquí. Entonces, para mí de verdad que es bastante gratificante poder haberlo hecho. Muchísimas gracias a todos. Y Ángela, tienes la palabra para que cierres el evento y cierres este panel de Cátedra Europa. Perfecto, doctora Paola, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte, y a seguir conectados con la programación de Cátedra Europa virtual. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día, gracias a todos. Buen día y enhorabuena. Gracias.